Pues entonces hoy presentamos este cuaderno, el cuaderno 7. Es uno de los cuadernos vitales, por tanto, de los 12 cuadernos que van recorriendo desde la propuesta de una experiencia espiritual basada en el Evangelio, una verdad de fe, ¿no? El título del cuaderno, que todos sean uno, sabéis que forma parte de la oración sacerdotal de Jesús. Luego tendremos tiempo para ahondar en ello. El objetivo de la unidad catequética, lo tenéis ahí, es muy sencillo: preguntarse por el destino del hombre y del mundo y encontrar respuesta en el ut unum sint, el que todos sean uno, la oración sacerdotal de Jesús. Bien, entonces, respecto a la portada, como siempre sabéis, el criterio general que hemos tenido es que salgan los mismos destinatarios, de algún modo reflejo de los mismos destinatarios de la catequesis, en este caso más jóvenes que adolescentes, pero bueno, como las edades del proyecto catequético de esta tercera etapa es adolescentes y jóvenes, pues también entran bien, ¿no? Y como criterio particular en este cuaderno, pues aquí hemos querido elegir una foto en la que los jóvenes se miran en círculo, y por tanto esta mirada en círculo es signo de una comunión, de una unidad, no solamente de ir a un mismo sitio o de tener otro tipo, sino de mirarse unos a otros y por tanto reconocer en ellos una unidad, algo que les une a todos ellos, ¿no? Y el título, como os decía, pues la oración de Jesús. Empezamos por la primera parte. La primera parte, como sabéis, Jesús, ¿dónde vives?, es la precatequesis, la catequesis que trata, por tanto, el otro día recordaba el encuentro de catequistas de la Vicaría Octava, el sábado pasado, del norte, de Colmenar Viejo, pues les recordaba que escuchando por la mañana el sábado el programa de Agropopular, caía una vez en la cuenta de que el mejor símil para entender las partes de la catequesis está en el trabajo en el campo, ¿no? Es decir, que lo primero que hay que hacer para el trabajo del campo, lo primero que hay que hacer para el trabajo de la catequesis es arar, para que luego la siembra pues no caiga en una tierra dura y resbale, ¿no? Sino lo primero es arar, ¿no? Pues arar es la precatequesis. Luego ya vendrá sembrar con la palabra, y luego ya vendrá regar con la luz misma de la palabra, ¿no? Para hacer que esa siembra llegue a dar fruto. Y luego, por último, recoger y dar fruto. Lo que pasa es que esta cuarta parte no está en las unidades catequéticas. ¿Por qué? Porque esa cuarta parte ya no nos toca a nosotros. Esa cuarta parte ya le toca al Espíritu Santo y a los chavales. A nosotros ya como catequistas no nos toca recoger, le toca al Espíritu Santo, ¿no? Por eso la cuarta parte, la de recoger, no aparece en los cuadernos, pero las tres primeras partes sí. Y esta primera parte es arar, ¿no? Y por tanto remover el corazón de los chavales. Y por tanto preguntarte, que se lo pregunten todo, ¿no? Que puedan hacerse preguntas. En este caso, la pregunta que preside esta primera parte es una de las 4 preguntas existenciales. Recordáis que cuando presentamos, o cuando varias veces hemos hablado de este proyecto, hemos dicho que estas preguntas de la primera parte, aunque sean 27, porque son 27 cuadernos, son todas ellas o de las 4 preguntas existenciales o derivadas de ellas. Las 4 preguntas existenciales que ya hablaba la filosofía griega, pues ya sabéis, lo he recordado aquí 1000 veces, ¿no? Es ¿de dónde vengo?, ¿a dónde voy?, ¿quién soy?, ¿qué sentido tiene mi vida? Bueno, pues nos encontramos con un cuaderno que directamente plantea una de estas 4 preguntas, en este caso en plural. En lugar de decir ¿a dónde voy?, decimos ¿a dónde vamos?, ¿no? Por tanto, nos está hablando de esta meta, ¿no? Podemos decir que cuando hablamos de la respuesta que vamos a encontrar después en la segunda parte, estamos hablando de un fin y estamos hablando también de un medio, ¿no? Son 2 perspectivas distintas. También con la pregunta. La pregunta esta nos está hablando, cuando decimos ¿a dónde vamos?, nos está diciendo cuál es el destino final, pero también esta pregunta supone de un modo implícito otra pregunta, que es
y cómo hacemos para ir allí donde queremos ir, ¿no? Al recordar la frase también de los apóstoles con Jesús, Señor, nosotros no sabemos el camino, ¿no? O sea, después de que Jesús les ha dicho, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, os tengo preparado un sitio, los apóstoles preguntan, sí, pero ¿y el camino? ¿No? Pues porque de algún modo las dos preguntas están unidas, ¿no? El fin y el medio para llegar a ese fin, ¿no? Bien, me interesa esta distinción entre el fin y el medio porque nos puede ayudar mucho a distinguir dos partes de dos secciones de esta primera parte, la de la película y la del cuento. Empiezo por la de la película. La película, sobre todo, de lo que nos habla también del medio, ¿no? Que es ponerse en marcha, pero sobre todo de lo que nos habla es de un fin, ¿no? El fin, por la comprensión de la vida personal y social como un camino con una meta. Para ilustrar la cuestión del fin, proponemos, por tanto, este vídeo de la película Selma, sobre la famosa marcha liderada por Martin Luther King. ¿Por qué esta película o por qué esta metáfora? Realmente, cuando hablamos, y luego veremos en la respuesta, cuando hablamos en cristiano de la meta de nuestra vida, estamos hablando de una meta suprema. Pero igual como recordábamos cuando veíamos a Víctor Frank, que decía que la única manera de encontrar el sentido de la vida, el ultrasentido, es valorar los pequeños sentidos que están orientados a ese ultrasentido, del mismo modo podemos decir que para reconocer con valor el fin último de la vida, es muy importante saber valorar los fines inmediatos que las circunstancias, o mejor dicho en cristiano la providencia, pone a nuestro lado. Podíamos haber elegido una película religiosa que hablara del fin último de la vida, pero como en otros cuadernos sí vamos a hablar de esto, por ejemplo en el cuaderno, ya lo vimos aquí, ¿no? En el cuaderno que hablábamos sobre todo de la vida eterna, pues ahí hablamos ya de una película directamente religiosa que hablaba de ello, ¿no? Que es la de ese niño que había tocado el cielo. Bueno, pues en este caso hemos preferido una película que refleja un fin en la vida más inmediato, ¿no? Un fin humano con sentido cristiano, como es en el caso de este acontecimiento liderado por un cristiano, no católico, pero sí por un cristiano como es Martin Luther King. Y entonces nos sirve de ejemplo en este sentido, ¿no? Se trata de una causa común como la igualdad, y la unidad es capaz de dar sentido al camino y al destino tanto de la persona como de la comunidad de personas. Y por una razón muy sencilla, porque este fin inmediato que con esta marcha concreta de toda la historia del movimiento por los derechos civiles de Martin Luther King y del reconocimiento de la igualdad entre blancos y negros, en Martin Luther King una palabra clave era la unidad. Aquí se trataba, él no planteaba las reivindicaciones de los negros respecto a los blancos como una lucha en clave, por ejemplo, de la lucha de clases marxista. Aquí no se trataba de una lucha racial, hasta ahora han ganado los blancos y ahora queremos ganar nosotros, no. Él siempre lo planteaba desde una visión evangélica y él por eso estaba convencido de que que lo descubría como una voluntad de Dios concreta para él y para los que le seguían. Él siempre lo orientaba como un signo de la unidad entre los hombres, ¿no? Entre los hombres de toda raza, de todo pueblo, de toda nación, como nosotros decimos, inspirados en el Evangelio, decimos en la liturgia, ¿no? Por tanto, la unidad de razas como símbolo de la unidad de todos los hombres, ¿no? Por tanto, para él la palabra unidad era clave, ¿no? Y aquí estaba un poquito su idea, ¿no? Y como la palabra unidad es la palabra clave de todo este cuaderno, que todos sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno, ¿no? La unidad del género humano como reflejo de la unidad trinitaria, pues entonces nos viene bien, de algún modo, esta película, ¿no? No me centro más en la película, porque yo creo que ya viendo el vídeo, pues vemos todas esas posibilidades que nos puede dar, ¿no? Nos vamos al cuento. Fijaros, en el cuento, que es un cuento muy bonito, en el cuento nos encontramos con una explicación de cómo llegar a esta unidad. Evidentemente, de hecho, hasta en la misma película que hemos visto, ya vemos, por ejemplo, el símbolo que tiene en alguna imagen el puente. En esa marcha
un puente, ¿no? Un puente, esto tiene mucho que ver con el simbolismo de crear puentes en lugar de levantar muros. Esto es una frase muy habitual y una idea muy repetida del Papa Francisco, ¿no? Establecer puentes, cuando hay orillas que separan, establecer puentes, no levantar muros, ¿no? Bien, pues si el medio es establecer puentes, una manera muy importante de establecer puentes entre distintos. Fijaros que la película habla de la diferencia, la distinción entre blancos y negros y cómo romper esa tensión estableciendo puentes. En el cuento se nos habla de cómo establecer un puente entre distintos que ya un niño, y por supuesto un adolescente, puede descubrir en su propia clase. ¿Cuál es el esquema del cuento? El esquema del cuento es el de un cuento dentro de un cuento. Es un esquema muy habitual, ¿no? Un cuento dentro de un cuento, en el sentido de que, o mejor dicho, un cuento dentro de una narración. La narración que contextualiza el cuento es una conversación entre un abuelo y su nieto. El nieto le habla de los problemas que tiene en el colegio y lo que le cuenta al abuelo es que ha venido un niño nuevo oriental y que no hay quien le entienda, que es distinto de los demás y que están todos pues un poco extrañados porque es un extraño para ellos y por tanto pues no es que le rechacen con odio, pero sí que le dejan de lado porque no le entienden, porque tiene otra manera de ser, otra manera de pensar, otra manera de expresarse, lo demás. Y entonces es cuando el abuelo, para educar, para catequizar al nieto, le dice: te voy a contar un cuento, y entonces le cuenta el cuento de el pintor de dragones. Y en el cuento del pintor de dragones, con lo que se encuentra es con la historia de que un niño quiere aprender a pintar dragones y los pinta, pero no está contento como le salen los dragones, ¿no? Y al final acude a alguien que es el que más sabe, y entonces este le dice: no, tú no pintes, tú lo que tienes que hacer es observarlos. Y entonces lo que le pide es que observe, ¿no? Y entonces va observando, no pintes todavía, tú observa y observa y observa. Y al final, cuando ya se conoce al dragón de maravilla, entonces ya lo puedes pintar, porque lo has estado mucho tiempo conviviendo con él. Entonces ya puedes tener una idea sobre él. Y luego, al terminar el cuento, lo que le viene a decir, y aquí lo hemos reservado al recuadro, ¿no? Y ya en el recuadro os encontráis que termina la historia diciendo: ¿sabes una cosa?, preguntó el abuelo. En China no hablan español ni utilizan nuestras letras para escribir. Toman sopa por la mañana, sustituyen el pan por arroz blanco y prefieren beber el agua caliente. ¡Ah, qué raro!, exclamó Juanjo. Raro no, distinto, corrigió el abuelo. ¿Te extraña que tu compañero chino no se entere de nada? Haz como Feng con el dragón. Intenta ponerte en su lugar y probablemente lleguéis a ser grandes amigos. Ponte en tu lugar, conócele, comparte con él y entonces le entenderás, ¿no? Entonces, bueno, pues es el tema del acercamiento personal. Tener en cuenta que estamos en la precatequesis, en el arar. Estamos preparando el corazón para que pueda recibir la respuesta. Estamos creando interrogantes, ¿no? Los interrogantes de la división, de la distinción, y entonces estamos preparándoles para ello, ¿no? Cuando aquí no se trata de que se quede aquí, y mucho menos en un mensaje ético, sino de ir preparando el corazón, ¿no? Después nos vamos a Escuchamos, y en Escuchamos nos encontramos con un texto precioso del profeta Isaías, ¿no? Si la película, pongo aquí, me voy a leer esto porque me parece que es interesante para enseguida encontrar una relación. No os he dicho antes, y puede ser interesante, que este es también uno de esos cuadernos de los 27, no todos, digamos, hemos conseguido una hilación completa. En algunos de ellos pues hay puntos donde sí hay una relación, pero de algún modo se pierde un poco la conexión, ¿no? Se da como un salto conceptual o un salto de contenidos.
vimos un cuaderno en el que esto no aparecía prácticamente para nada. Hay varios cuadernos donde la hilación es mucho más perfecta, por decirlo así, mucho más clara. Este es uno de ellos. Este es un cuaderno donde la hilación desde entre las tres partes y dentro de cada parte, en cada una de las secciones, realmente podemos decir que desde la página 1 del cuaderno a la página 24 son como 24 peldaños de una escalera, donde después de un peldaño tiene sentido el siguiente y después el siguiente y después el siguiente. Es decir, la hilación es que no siempre es fácil, sobre todo cuando llegamos a la tercera parte y entramos, por ejemplo, con los temas de la doctrina social de la Iglesia, pues ahí muchas veces encontramos un pequeño cambio de registro, ¿no? En este caso ya lo veremos después que no lo hay, ¿no? Y en esta primera parte, desde luego, aparece así, ¿no? Por eso me parecía interesante, antes de abordar el contenido de la lectura del profeta Isaías, es decir, si la película nos mostraba la unidad como fin de la humanidad bajo el prisma de un episodio concreto entre millones, la igualdad racial en la América de los años 60, y el cuento nos ilustra que para conquistar la unidad es necesario romper las barreras entre distintos, la lectura bíblica del profeta Isaías nos ayuda a ponernos en la pista de la respuesta de Dios a la pregunta por el destino del mundo, la unidad y la paz entre los pueblos, por la que Dios mismo será árbitro de las naciones y juez de los pueblos numerosos. Es decir, que con la lectura del profeta Isaías, así como con los libros sapienciales en otros cuadernos, lo único que hacíamos es ahondar más en la pregunta, aquí estamos ya dando una pista de respuesta. Todavía no es la respuesta definitiva, que es la revelada por Jesús en el Nuevo Testamento, pero sí es una respuesta ya que apunta a esa definitiva, una respuesta todavía parcial que aparece en el Antiguo Testamento. Y es como los profetas van descubriendo que si bien Israel es el pueblo elegido, el plan de Dios no se limita al pueblo de Israel. El plan de Dios es la unidad entre todos los pueblos, entre todos los hombres y entre todos los pueblos. ¿Por qué? Porque el fundamento principal, los dos grandes fundamentos principales de la historia de la salvación, tal y como el pueblo de Israel va tomando conciencia de ellos, son el Dios creador y el Dios libertador. El Dios libertador, el Dios del Éxodo, es un Dios muy especialmente vinculado al pueblo de Israel, porque el pueblo que es liberado de Egipto es el pueblo de Israel, aunque sea signo de la liberación de todos los hombres y de todos los pueblos, pero la historia concreta es la del pueblo de Israel. Sin embargo, ellos tienen claro que la fe en el Dios creador es la del Dios que crea a todos los hombres, que crea la tierra, que crea a Adán y Eva, y que no es el pueblo de Israel solo, son todos los hombres, ¿no? Entonces, desde esta concepción, los profetas tienen esta visión, y evidentemente el libro del profeta Isaías, pues así nos lo marca, ¿no? Será árbitro de todas las naciones, el juez de pueblos numerosos, e incluso nos dice en qué consistirá ese sueño que Dios, luego veremos el tema del sueño, lo vamos a ver enseguida, que Dios tiene sobre la humanidad desde la creación, ¿no? Que es el de allanar los senderos, allanar los caminos, allanar la diferencia entre los montes y los valles, es allanar las relaciones entre los hombres, es allanar la comunión entre los hombres, ¿no? la unidad entre los hombres, ¿no? Es procurar la unidad entre los pueblos. Entonces eso es la paz, ¿no? la unidad, la paz, ¿no? De las lanzas sacará podaderas. Bueno, es un texto precioso, este es un texto muy típico de Cuaresma, aunque no estemos en un cuaderno litúrgico, pero que lo veremos en la Cuaresma, no sé si en este ciclo que nos toca o en otro, ahora no lo recuerdo bien, pero es un texto típico. ¿Por qué? Porque es un texto y en el Adviento también a veces, ¿no? Porque es un texto que nos refiere un poco a lo que es este misterio del sueño de Dios, ¿no? Bien, entonces, y luego terminamos preguntando, ¿no? Porque hay una provocación, evidentemente, se les provoca a los destinatarios de la catequesis, a los chavales, por su implicación en este fin, acelerando el proceso de este fin, don de Dios, ¿no? Te apuntas, ¿no? Les preguntamos, ¿no? Tú también estás en esta vida para acelerar este proceso.
acogiendo y conquistándolo día a día, ¿no? Ya nos hacemos referencia a Cristo. El profeta Isaías, 600 años antes de Cristo, ya sabía ciencia cierta por inspiración divina cuál es el fin de la humanidad, la paz y la unidad entre los hombres y los pueblos, ¿no? Evidentemente, la paz y la unidad entre los hombres y los pueblos no es una conquista humana en la historia, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pero Él introduce dentro de ese don, como hacen la multiplicación de los panes y los peces, que la hace partiendo de lo que ha recogido, pues del mismo modo sabemos que el reino de Dios, todo lo que sea justicia, amor y paz en el reino de Dios, lo que va a hacer Dios es multiplicar hasta el infinito lo poquito que de justicia, de amor y de paz nosotros hayamos dejado en la tierra, ¿no? Entonces, lo que se les pide a los chavales es: queréis involucraros también en este proyecto, ¿no? Queréis involucraros, queréis acelerar este proceso, ¿no? Bien, y después nos vamos a Soñamos, ¿no? Al caer la tarde, poema de Carlos González, ¿no? Yo quiero aprovechar para deciros, porque aquí hemos recogido en el tema de los poemas, como en el de otros textos, es muy variado, como en los testimonios, como en tal. Igual como en otros cuadernos hay poemas de grandes literatos, de grandes escritores, pues tenemos, gracias a Dios, en la Iglesia y fuera de la Iglesia, pero también en la Iglesia, pues poetas y escritores. En este caso, un escritor joven, catequista de Madrid, que es Carlos González, ¿no? y que es un escritor, ha escrito, bueno, él sobre todo es articulista, él hace los reportajes, los principales reportajes que salen en las páginas centrales de la revista Eclesia, trabaja en distintos medios, bueno, y publicó un libro muy interesante sobre San Junípero Sierra, cuando fue hace 2 años o hace un año la canonización. Bueno, y ahora le van a dar además un premio, el premio que da el CEO a la creatividad literaria joven de este año, que se presentan muchísimos y pues se lo han concedido a él. O sea, escribe muy bien. Y los poemas que escribe, que tiene escritos, son poemas muy buenos, sobre todo de una sensibilidad religiosa, humana, profundísima. Y entonces él me mandó varios, yo le pedí: oye, mándame poemas tuyos para este proyecto. Yo le di algunas de las claves en general, no para este cuaderno. Él me mandó 6 o 7 y yo de esos 6 o 7 creo que he aprovechado para los cuadernos 2. Uno en este cuaderno y otro en otro, ¿no? Entonces tenéis ahí Al caer la tarde, ¿no? El poema de Charlie, Al caer la tarde, nos narra el drama de la desigualdad. Dice, por ejemplo, dentro del poema: concertinas, vallas, guerras, alambradas. Pero además de narrarnos el drama de la desigualdad, nos narra también el esfuerzo de los hombres por ir contracorriente al destino histórico de la humanidad y de cada hombre cuando se instala en el rechazo, la indiferencia y la violencia, ¿no? Por ejemplo, lo que da título al poema: Al caer la tarde, dos por fin en paz se abrazan, ¿no? Entonces, es un poema que al mismo tiempo es muy desgarrador a la hora de contar los grandes dramas que tiene hoy el mundo, pero al mismo tiempo está lleno de esperanza cristiana, por el testimonio de tantos que responden a este drama, ¿no? Por tanto, aquí vemos una continuidad clarísima es darle, por decirlo así, aportar como un canto con este poema poético, literario, artístico, a lo que hemos visto en el libro, en la lectura de Isaías, ¿no? Es como una lectura desde hoy, desde la realidad de hoy, desde los problemas de hoy, el sueño del profeta Isaías, el sueño de Dios que nos transmite el profeta Isaías, pues como un sueño de los cristianos de hoy, ¿no? Bien, con esto entonces terminamos esta primera parte, en la cual hemos intentado, pues eso, sembrar en el corazón de los destinatarios de la catequesis esta inquietud por la unidad, este deseo de la unidad. Martin Luther King, el cuento del pintor de dragones, el texto del profeta Isaías y el poema de Charlie ayudan como 4 elementos a esta realidad, ¿no? Y terminamos con mi diario, y ahí simplemente decir
que como es siempre igual el mi diario, y en esto, de final de esta primera parte y de todo esto que tiene que ver conmigo para que él ponga a escribir, ¿no? Como siempre no pretendemos tanto una síntesis de lo que han visto, sino un impacto personal, ¿no? Y aquí es muy importante, hemos querido sugerirles algo con la imagen, ¿no? La imagen pretende inducir comunión, ¿no? Jóvenes juntos en una jornada mundial de la juventud, ¿no? Que se vea varios. Muchas veces en esta página hemos puesto solamente un rostro de un joven y tal. Aquí, como estamos en el cuaderno del que todos sean uno, pues volvemos, como en la portada, a mostrar a unos cuantos juntos. Nos vamos ya a la segunda parte, la catequesis querigmática. Ven y escucha, la primera página, que como sabéis es una página de presentación de la segunda parte siempre. Y aquí sí que creo que es interesante hablar de unas características, de unas claves nuevas. Es decir, que merece pena tener en cuenta de estos 4 bocadillos que hay. Evidentemente esto no es para detenernos en la catequesis, pero sí que es bueno para el catequista leerse estas introducciones, que le sirve para prepararse la catequesis y que le sirve también para, si en un momento determinado le puede venir bien introducir alguna clave que podamos proponer aquí nueva y da tiempo a compartirla con los chavales, pues puede ser interesante. Por ejemplo, en el primer bocadillo situamos el testimonio de Miramos, que ahora lo vamos a ver, entre miles de personas que han soñado con un mundo mejor. Es decir, que ellos tengan un poco la idea de que hay muchísimos hombres y mujeres, sobre todo iluminados por el Evangelio de Cristo, que han procurado a lo largo de la historia, y lo seguirán haciendo, un mundo mejor, ¿no? En el segundo se pone el acento en que los testimonios alientan la esperanza. En el tercero conceptuamos como sueño de Dios, guiño al sueño de Luther King y de otros hombres a lo largo de la historia, la oración de Jesús por la unidad, ¿no? Aquí hay una palabra que va recorriendo el cuaderno, que es esta idea del sueño, ¿no? Jesús en la oración de los huertos del olvido no es un sueño, aunque es verdad que los que estaban en un momento de vigilia, los apóstoles se duermen. Es decir, el contexto sí que favorece a el que Jesús en ese momento al Padre, lo que le está pidiendo al Padre es pues el sueño común que el Padre y el Hijo tienen, ¿no? Está volviendo a poner en sus manos el sueño que la Trinidad tiene sobre la humanidad, ¿no? Entonces, aquí la palabra sueño, en este sentido de no de soñar por estar en vigilia, sino de soñar por imaginar una realidad que desde la fe sabemos que no es una utopía, es decir, que tendrá lugar un día, no como algo que no tiene lugar, sino algo que tendrá lugar, ¿no? Utopía significa que no tiene lugar, ¿no? Porque el sentido positivo es que no tiene lugar todavía, pero lo puede tener en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros, el sueño cristiano es en esa utopía, ¿no? Bien, entonces aparece esta idea aquí también, ¿no? Y en el cuarto planteamos una afirmación importante complementaria a la meditación: saber que lo más antes de reconocer desde nuestra fe, o la única manera para reconocer nuestra fe, el creer en Dios, es partir del convencimiento de que Dios cree en nosotros, cree en mí. Antes de confesar con la fe el amor a Dios, está el creer que Dios me ama a mí, ¿no? Antes, entonces, bueno, pues esta idea, que es una idea que aparece en este recuadro, no va a aparecer en otro sitio. Y es una idea que refuerza la última parte de esta segunda etapa, que es la oración, ¿no? Y que luego veremos la meditación, que es la meditación de la fe en el Dios trinitario. Aquí hemos querido introducir el misterio trinitario, que luego en otra catequesis tendrá otro lugar central, pero aquí lo hemos querido introducir en la oración, ¿no? Pero bueno, como ahora vamos a ver sección por sección, entendemos ya mucho mejor cada uno de estos bocadillos introductorios de la página 9 de Ven y Escucha. Nos vamos enseguida a Miramos. Como veréis en Miramos hay una conexión perfecta con la película, porque volvemos a Martin Luther King. ¿Por qué? Porque el texto de mayor referencia
que nos sirve para entender este sueño por la unidad de Martin Luther King no es el discurso que aparece en la película, en Montgomery, de la marcha desde Selma a Montgomery, sino que es el famoso discurso en Washington, tan conocido, es uno de los textos de referencia, y que es un texto que se ha utilizado muchísimo en la catequesis. También es un guiño ecuménico, porque este es un texto evidentemente cristiano 100%, y que es utilizado también por nuestros hermanos protestantes, ¿no? Pero que nosotros como católicos no tenemos ningún reparo en valorar este discurso, que ha sido posiblemente pues, uno de los discursos desde todos los puntos de vista, social, político, pero también religioso. No olvidemos que Martin Luther King es un pastor protestante, ¿no? Y es un discurso profundamente religioso del 28 de agosto de 1963 en Washington, ¿no? Aquí hemos recogido del discurso solamente unos párrafos, lógicamente, porque intentamos en este cuaderno pues textos cortos, ¿no? Que nos quepan en una página con la foto, y entonces hemos hecho lógicamente una selección, ¿no? Nos detenemos sobre todo en este discurso, cuando aquí lo pongo, ¿no? Importante el final del discurso: gracias a Dios omnipotente, somos libres al fin, ¿no? Y os pongo ahí en la hoja una cosa que por supuesto no está en el cuaderno, tampoco está en la guía del catequista. Aquí en esta hoja que hemos preparado para la sesión de hoy, algunas cosas están tomadas de la explicación que en el capítulo 4 de cada uno de los cuadernos, es mucho más sintética, aparece en la guía, ¿no? Pero esto no, esta alusión que os voy a hacer ahora no. Fijaros, es interesante el discernimiento del que tanto nos habla el Papa Francisco. Consiste en buscar, por supuesto, el diálogo con la cultura de hoy, es buscar todo lo que nos une, antes que lo que nos separa, y en esta búsqueda de lo que nos une, ¿no? Con las cosas que se valoran también en la sociedad secularizada o en la sociedad que prescinde de lo religioso, bueno, entre los no creyentes, aunque este sea un discurso religioso, este discurso de Martin Luther King sigue siendo un referente, ¿no? Desde el punto de vista social, humano, de valores, es un discurso referente, ¿no? Pero si está entre los 5 o 6 textos más importantes del siglo XX, este discurso, puede ser que entre esos textos, desde el punto de vista popular, sobre todo de todo lo que fueron las reivindicaciones sociales, los cambios sociales en torno a mayo del 68, este es de 1963, pero bueno, estaría dentro de todo lo que fue esa realidad o esa tan importante en el siglo XX, ¿no? Del surgimiento de las grandes utopías, de las grandes causas sociales, etcétera, ¿no? Pues hay un texto que es el de la canción de John Lennon, de Imagine, ¿no? Que a mí me da un poco de repelús cuando yo veo que se usa a veces en la pastoral. ¿Por qué? Porque siendo una canción preciosa musicalmente, y siendo una canción que tiene 3/4 partes de la letra, es preciosa, ¿no? Porque en el fondo es esta idea del sueño también, ¿no? Imagino un mundo en el que ya no haya guerras, imagino un mundo, pero de repente aparece en el discurso la famosa frase "and no religion", ¿no? En el que no haya religiones, ¿no? Bueno, pues el discurso de Luther King contrasta totalmente con el de John Lennon, porque hay una coincidencia en muchas cosas con la canción de John Lennon, pero hay una cosa que hay una disparidad completa, que si para John Lennon las religiones es una rémora para ese sueño, para Luther King es precisamente Dios el único que es capaz de realizar ese sueño. La diferencia es radical, ¿no? Entonces lo digo porque me parece que es interesante esta comparación para nosotros como catequistas, ¿no? Para que nos sirve de ejemplo de saber discernir, ¿no? Oye, tenemos que establecer un puente también con este tipo de elementos culturales, por lo menos no ya de la posmodernidad en la que estamos, pero de la modernidad, y por tanto que todavía tienen un legado, todavía tienen una herencia en la cultura contemporánea. Bien, como gracias a Dios hay mucho donde elegir, hombre, elijamos lo mejorcito, ¿no? Y no le demos importancia o no tanta importancia a lo que en el fondo tiene un mensaje que puede ser pernicioso en la catequesis, ¿no? Entonces, bueno, pues no dejemos fuera de la catequesis la canción de John Lennon, pero sí aprovechemos el discurso de Luther King, ¿no? Bien, era simplemente esa explicación, ¿no? Implicamos en el recuadro a los chavales. Y tú, he puesto ahí y ti,
¿no? ¿Y tú, qué mundo sueñas? ¿Alguna expresión de este sueño entra en el tuyo? ¿No? Bueno, pues ayuda a poder analizar y que lean con detenimiento el texto y puedan sacar, pues mira, a mí esta expresión pues me parece interesante porque me siento identificado. Esto, ¿no? La idea es implicarles a ellos en este sueño. Nos vamos de miramos, nos vamos a admiramos. En admiramos nos encontramos con un testimonio mucho más nuestro todavía, ¿no? Y es un testimonio eclesial y es un testimonio personal, aunque sea de un grupo, y es un testimonio, lo pongo ahí, muy poco conocido, un testimonio real muy poco conocido, por lo menos muy poco conocido en Occidente, muy poco conocido en Europa, más conocido lógicamente en África, que es de donde viene este testimonio, ¿no? Sabéis el drama de lo que fue el genocidio de Ruanda, unos años terribles. Bueno, pues de ese drama nosotros en todo este proyecto Catequesis, si recordáis, porque lo hemos visto ya aquí en los martes, recogimos el testimonio de un misionero que es el de la película Disparando a perros, ¿no? Entra dentro de ese contexto histórico de lo que fue ese drama. Bueno, pues en ese drama del genocidio de Ruanda existe el testimonio de estos jóvenes adolescentes seminaristas en un seminario donde estaban juntos los de las dos etnias, ¿no? y Tutsis, ¿no? Estaban juntos y llegaron, bueno, aquí se explica, y ahora no recuerdo exactamente los detalles, ¿no? Hay un testimonio aquí de alguno de los supervivientes, que son muy pocos, ¿no? De los sacerdotes, un testimonio que dieron, este testimonio lo dieron en una de las jornadas principales del año dedicado al sacerdocio, el año 2010. Que convocó Benedicto XVI, ¿no? Bueno, pues allí hubo un gran encuentro en el aula Pablo VI de sacerdotes de todo el mundo, y allí hubo muchos testimonios de sacerdotes, ¿no? No nos viene mal recuperar eso, ¿no? Un poco para ponernos a los pobres sacerdotes, porque no todos somos lo peor de este mundo, como parece que hoy se nos está diciendo continuamente, ¿no? Bueno, pues ahí hubo muchos testimonios muy interesantes, y uno de ellos pues fueron los testimonios de estos pocos supervivientes, hoy sacerdotes, de aquellos seminaristas del año 97, ¿no? Los rebeldes avanzaron hacia nuestra casa. ¿Cómo comportarnos en caso de ataque? Juntos nos dijimos, permaneceremos unidos. A la mañana siguiente irrumpieron en nuestro dormitorio y empezaron a disparar sin control, gritando, los Hutus a un lado y los Tutsi al otro. Rechazamos dividirnos. Permanecimos juntos. Les hubiera sido muy fácil dividirse. Sabían además perfectamente quiénes eran los que entraban, cuál de las dos etnias querían matar, pero ellos tenían tan claro, como seminaristas del mismo seminario, que eran una sola cosa, confiaban de tal modo en el que todos sean uno, que les dijeron que no, que ellos no se iban a dividir, los que eran de una etnia o de otra, ¿no? Y ahí encontráis en los dos siguientes puntos, bueno, pues dos testimonios muy interesantes. El primer testimonio es el que cuenta un poquito más la historia, y los otros lo cuentan, ¿no? Bueno, el Papa Juan Pablo II los llamó los mártires de la unidad, ¿no? Entonces me parecía, en un cuaderno sobre el que todos sean uno, pues poner el testimonio de los mártires de la unidad. Los hemos puesto en admiramos y no en la tercera parte en imitamos, porque aún no están beatificados. Está abierto el proceso de beatificación y canonización, pero aún no están beatificados ni canonizados, y entonces de momento los ponemos en admiramos, ¿no? Entonces este testimonio aterriza el sueño por la unidad en un testimonio desgarrador de unos chicos que dan su vida por este sueño, porque no pueden traicionar la unidad entre ellos, ¿no? Es un testimonio admirable que servirá para que los adolescentes en nuestros grupos de catequesis vean el alto precio de la pasión por la unidad que pagaron aquellos seminaristas, también adolescentes, en el genocidio de Ruanda de 1994, ¿no? Entonces, bueno, pues importante en el recuadro. Y tú, aquí la pregunta es muy radical. No se trata de que esto lo demos por supuesto y que sea lo normal, que ellos puedan responder positivamente, no. Es un horizonte, pero que sepan que el horizonte cristiano es este. No les tenemos que engañar, ¿no? Recordamos, como muchas veces, la frase de Santa Teresa de Jesús, ¿no?
pues con estas cosas que exiges, así quieres tener amigos, ¿no? Con lo exigente que eres, ¿no? Que le dice a Jesús, ¿no? Bueno, pues Jesús es exigente, entonces el horizonte de su exigencia es muy alto, ¿no? Bueno, pues es bueno que los chavales en todos estos temas tienen derecho a saber el horizonte de exigencia evangelical que se plantean. No para que estén ya preparados para afrontar ese horizonte, pero sí para conocerlo. Ese es el horizonte, ¿no? Y el horizonte de la santidad, que es el horizonte de todo cristiano, es el horizonte de estar dispuesto a dar la vida por el Evangelio, dar la vida por la fe, por tanto el martirio, dar la vida también por la comunión, ¿no? Entonces, bueno, pues estarías dispuesto a poner en juego tu vida por la unidad, no por la unidad en un sentido humano general, ¿no? Sino por la unidad como voluntad de Dios, por la unidad expresión de la voluntad de Dios concreta en cada momento y en cada lugar concreto, entre los hombres, entre los cristianos, en este caso entre un grupo de seminaristas en el seminario, ¿no? Pues ellos dieron la vida por la unidad que se había establecido, la experiencia de unidad establecida en Cristo en el seminario, en este seminario de Ruanda, ¿no? Bien, pasamos entonces a escuchamos y respondemos. Escuchamos la oración de Jesús en Getsemaní, como sabéis, también conocida como la oración sacerdotal. ¿Por qué se la llama la oración sacerdotal? Porque es la oración en la que Jesús muestra la plenitud de su sacerdocio. La plenitud del sacerdocio de Jesús tiene como 3 gestos del Jueves Santo, que es el día en el que Jesús se nos revela como sacerdote máximo, como puente entre los hombres y el Padre, ¿no? Como mediador y puente, ¿no? Que es la Eucaristía, ¿no? El lavatorio de los pies, el servicio a la humanidad, ¿no? El sacerdote es el que en nombre de Dios Padre sirve a los hombres, el sacerdote es el sacerdocio de Cristo es el que da la vida por los hombres como voluntad del Padre y la expresa en la última cena, y el sacerdocio de la oración, ¿no? El sacerdocio de la oración, los 3 sacerdocios, como sabéis, de Cristo tienen su expresión en todos los bautizados en el sacerdocio común de los fieles y su expresión ministerial en la vocación al sacerdocio ministerial, pero en la vocación universal de todos los fieles, la vocación bautismal, hemos sido configurados en nuestro bautismo sacerdotes con Cristo sacerdote y por tanto con estos rasgos del Jueves Santo del sacerdocio de Jesús. Nosotros estamos llamados también a ser puente entre Dios y los hombres, todos los bautizados, y en estas realidades concretas que es el ofrecimiento de la vida en la Eucaristía, el lavatorio, el servicio a los hermanos, la diaconía, el servicio expresado en el lavatorio de los pies, y la oración. La oración de Jesús es la oración sacerdotal, es la oración a la que todos nosotros nos podemos unir como sacerdotes en Cristo, ¿no? Y esa oración, que es la oración de Getsemaní, es la oración sacerdotal por antonomasia, porque es donde Jesús ofrece la entrega de su vida que va a llegar. Estamos en la noche del Jueves Santo, que va a llegar el Viernes Santo, ¿no? En la cruz, ¿no? Por tanto, es la predisposición orante a la pasión y muerte del Señor por los hombres, ¿no? Y esa es la oración sacerdotal. Pero claro, en esa oración sacerdotal el Señor pide muchas cosas, pero, o mejor dicho, pide algunas cosas, no son muchas, las pide algunas. Nos la ha relatado el Evangelio de San Juan, muy repetitivamente, lo cual es muy normal, porque en la oración, una de las experiencias que todos tenemos de la oración es repetir, ¿no?, lo que pedimos, ¿no? Entonces Jesús pide muchas veces: santifícalos en mi nombre, glorifica a tus hijos, ¿no? Es siempre una oración por los apóstoles, por la iglesia naciente, por los cristianos fundamentalmente y por todos los hombres, pero fundamentalmente por la iglesia que nace del costado, que va a nacer del costado de Cristo en la cruz, ¿no? Por la iglesia naciente, ¿no? Y entonces ahí por eso dice: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea, ¿no? Entonces este es el contexto teológico importante de la oración de Jesús en Getsemaní. Se trata de uno de los textos bíblicos más conmovedores y reveladores, el de la oración sacerdotal de Jesús en el Huerto de los Olivos, Evangelio de San Juan. De gran hondura teológica, no es un texto fácil
ciertamente. Desde luego no es un texto, a no ser que sea la frase solo, podemos trabajarla con los niños, esa frase solo, de un modo muy elemental, pero todo este párrafo de aquí con niños sería muy difícil, porque es un texto con muchas palabras difíciles, un texto muy profundo, pero bueno, con los adolescentes nos podemos atrever a trabajar con él y sobre todo a orar con él, ¿no? No es un texto fácil. Las explicaciones de algunas palabras en la página de la sección escuchamos facilitan su explicación. El envío, ¿no? Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo. Bueno, pues esa explicación del principio del texto de la palabra envío. Luego aparece el por los que crean en mí por la palabra de ellos, es decir, el acercarse a la fe por parte de todos aquellos que por la predicación del Evangelio a lo largo de la historia lleguen a creer en Jesús, ¿no? Bueno, pues entonces aquí una pequeñísima explicación, pero muy acertada, de qué es lo que significa creer. Creer es lo mismo que tener fe y significa en el fondo fiarse de alguien o confiar en él, etcétera, ¿no? La palabra gloria, importantísimo, gloria, glorificación, etcétera, ¿no? Y la última palabra, y les daré a conocer tu nombre. Bueno, ¿qué significa esto? En el lenguaje bíblico, en el lenguaje de Jesús, ¿qué significa? Les daré a conocer tu nombre, ¿no? Y entonces aquí ya se explica también, bien, estas 4 palabras, ¿no? Lo importante es poder contemplar y hasta repetir a modo de responsorio la frase central de la oración de Jesús al Padre: que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. Lo importante es que ellos contemplen esta frase, la hagan suya, la reciten, la canten, la hagan suya, ¿no? La palabra de Dios tiene una fuerza, lo estamos viendo en todo el curso para catequistas sobre la palabra de Dios con Óscar García Abad. La palabra de Dios tiene una fuerza por sí misma. La palabra de Dios lleva la ventaja respecto a cualquier otro tipo de texto, cualquier otra explicación, que es que en ella actúa el Espíritu directamente. Dejemos que actúe directamente. Todo lo que podamos apoyarla, explicar y tal, pero dejemos que entre en ellos, ¿no? Es mucho más importante que ellos puedan gustarla, que ya la entenderán al gustarla, ya irán entendiendo, ¿no? Pero que la puedan gustar, porque tiene una fuerza por sí sola la palabra de Dios cuando toca el corazón de cualquier ser humano, ¿no? Y en este caso esta palabra concreta, la oración de Jesús, que todos sean uno, la tiene, ¿no? Una frase que no solo nos revela el misterio íntimo de Dios, Trinidad de personas, sino el destino del mundo, la unidad de los hombres, Dios, el hombre, la historia, el cosmos, el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, el misterio pascual de su muerte y resurrección, todo confluye en esta palabra unidad. Entonces es importante esto, ¿no? Respondemos para que, como sabéis, aquí la propuesta es vivir esta parte central, al menos con o sin miramos y admiramos, en un contexto de lección divina, en una capilla, en un oratorio. Bien, pues es muy importante que puedan tener tiempo, silencio para... Hay canciones muy bonitas, estoy recordando ahora de Brotes de Olivo, del Que todos sean uno. Hay una canción que no sé si es de Marisa López, o es de Precioso, Que todos sean uno, que la estamos cantando mucho. No sé si algunos de los que estáis aquí, si tú has estado en las vigilias de oración que se están haciendo por toda la diócesis, organizadas por la Comisión de Comunión de la diócesis. Pues en estas vigilias que vamos haciendo por toda la diócesis, ahora acabo de colgar en la página web, para que ya salga en el boletín de este viernes. No, me parece, no, porque es el 31, la he programado para la semana que viene. La próxima vigilia, que creo que es en la Vicaría Octava, ya no me acuerdo, bueno, es una vigilia al mes para pedir por la comunión. Entonces, como el lema de esta comisión y el lema de esta iniciativa de nuestro arzobispo es que todos sean uno, pues entonces cambiamos las canciones, van cambiando. Tenemos la suerte de tener en la comisión a una cantante, ¿no? Y entonces claro, eso facilita mucho, ¿no? Que es Maite López, me parece. Tenemos a Maite López en la comisión y entonces claro, eso ayuda mucho. Pero siempre hay una canción que permanece en todas las vigilias, que es la de Que todos sean uno. Es una oración preciosa. Yo digo, aquí no está puesto ni en la guía, ni lo he puesto aquí, me ha venido ahora, pero
qué bonito sería, después de proclamar este texto, que ellos puedan estar un rato en silencio y que puedan cantar y puedan escuchar y puedan cantar esa canción, ¿no? Porque les ayuda a entrar, ¿no? Y luego, pues poder responder, ¿no? Si los catecúmenos y catequizandos intuyen y se asoman al menos un poco al significado que la oración de Jesús da a esta palabra unidad, están en la pista de despegue de tantos hombres y mujeres que a lo largo de la historia han quedado fascinados por este deseo de Jesús y han entregado su vida para colaborar con él en la construcción de un mundo unido, ¿no? Bueno, es una indicación simplemente para valorar este momento, ¿no? Me pregunto con vosotros, ¿escribirían algo por lo que se identifiquen de este gran ideal del que todos sean uno? Bueno, pues Dios quiera que sí, ¿no? Y ahí pasamos luego a meditamos. Y en meditamos, como siempre, ofrecemos dos textos. El primer texto es un texto mío que escribí hace muchos años y que yo he dicho, mira, pues ya que coordino yo estos materiales, voy a aprovechar y lo voy a meter, ¿no? Entonces, bueno, el valor está simplemente en que es este texto surgió además de una catequesis con adolescentes, ¿no? Sobre la Trinidad, ¿no? Entonces, yo lo que traté es de expresar cómo la confesión, cuidado aquí porque abro un paréntesis, ¿no? Una cosa errónea que se hizo muchas veces en la catequesis en los años 80 y 90, sobre todo con los chavales para la confirmación, era que escribieran su confesión de fe. No, la confesión de fe es la confesión de fe de la Iglesia, ¿no? Y por eso se les entrega el credo, ¿no? Y lo que en la confirmación ellos dan un paso desde su libertad es de asumir personalmente el ser discípulos de Cristo, el ser seguidores de Cristo y por tanto como Iglesia, como seguidor de Cristo, el confesar la fe de la Iglesia. Porque si no, les decimos, mira, esto es lo común, pero ahora que cada uno escriba su confesión de fe y al final lo que realmente confiesan es lo que cada uno ha escrito. No. Pero sí que es buena la dinámica, o sea, que en el fondo la clave es cómo se orienta. Sí que es buena la dinámica de que ellos puedan expresar con sus propias palabras, con su propia experiencia, lo que descubren en la confesión de la fe. Y por tanto que eso lo puedan ir plasmando, ¿no? Bueno, pues este texto de algún modo, la idea es que sea un texto lo más objetivo posible de la confesión de la fe cristiana y al mismo tiempo explicativo espiritualmente como experiencia personal espiritual de la confesión en Dios, ¿no? Y por eso tiene sus 4 partes, ¿no? Mi Dios es mi Padre, que no solo sustenta toda la creación, sino que también me sustenta a mí, etcétera, etcétera, ¿no? Es mi Dios el Hijo de Dios, modelo divino de mi humanidad, eterno espejo donde encontrar la verdad de mi rostro, palabra única, etcétera, ¿no? Y luego es mi Dios el Espíritu Santo, es mi Dios uno y trino, el modelo de mi humanidad, por tanto la fe en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu, por consiguiente en el Dios uno y trino. Y al final termina con esta expresión con la cual pues podríamos con esta oración tratar de provocar en los chavales el deseo de una relación personal con Dios Padre, Hijo y Espíritu, con el Dios Trinitario, ¿no? Es Dios mi auténtico hogar donde quiero vivir eternamente con Él, con cada uno de ellos yo soy de verdad. Mi Dios, aquí está mal, este es mi Dios. Cada vez que leo algo me encuentro con una rata que se me ha pasado. Mi Dios, no, este es mi Dios. Es tu Dios, es el único Dios, es el mejor tesoro que tengo y sin Él nada en la vida tiene valor. Bien, pues es un texto que puede ayudar a rezar. Y luego una pequeña meditación, un pequeño punto de meditación. Si es así, por tanto parte del anterior, sabrás que no solo puedes ser amado como una criatura, sino como un hijo eterno Padre que te ama inmensamente. Si es así, sabrás que tienes un hermano mayor, tu Redentor, tu Salvador. Si es así, sabrás que no solo puedes respirar gracias a Él, sino que todo en ti está traspasado por el viento de su amor, por el don de su Espíritu. Si es así, sabrás que Dios no solo el totalmente otro, sino el totalmente comunión, el regazo de 3 personas que son uno a la hora de mirarte con amor, no de mirarte sino de mirarte con amor. Estoy viendo que hay erratas que no las he visto y que me doy cuenta ahora que están en el texto. Bien, entonces ahí tenéis, yo creo que esta es una página, como veis es muy sencilla, con ese fondo, solamente hay una imagen, Dios te ama, pero porque se trata de ir a lo esencial. Y aquí proponemos también este canto de brotes olivo,
todos vamos en el mismo barco, que también habla de este misterio de la unidad, ¿no? Bien, nos vamos ya a la tercera parte, catequesis formativa. Abre los ojos. Solo introduce las 7 secciones, no aporta en estos recuadritos ninguna cosa que luego no aparezca. La foto trata de situar el descubrimiento de la unidad con Dios y con los hermanos como el descubrimiento de un tesoro. Por eso se le ve como que está abriendo una caja llena de luz, ¿no? Como si estuviera esta joven descubriendo un tesoro. Bien, nos vamos enseguida a aprendemos. Claro, en aprendemos, yo he procurado no mencionar esta palabra cuando hablamos de Isaías, pero tiene un enlace directo con el famoso con el texto de Isaías de la primera parte, porque en el fondo Isaías, ¿qué está profetizando en ese texto? Está profetizando el reino de Dios. Desde el punto de vista teológico, el mundo unido no es una conquista humana a la cual se podrían sumar muchos no cristianos, ¿no? El pensar que el mejor destino de la humanidad es un mundo unido, ¿no? El mundo unido no es... El mundo unido en cristiano es el reino de Dios. Y por tanto, es muy bueno que justo en esta catequesis, que tiene como texto de referencia el que todos sean uno, la explicación teológica de toda la catequesis, la página más teológica siempre de esta catequesis es Aprendemos, con la que se inicia la parte formativa, ¿no? Entonces, porque aprendemos directamente la fe. Los otros 6 aspectos son aprender cosas consecuencia de la fe, pero en Aprendemos es siempre la fe, por eso siempre está tomada, casi siempre, está tomada, bueno, casi siempre, está tomada siempre de Testigos del Señor, del Catecismo Oficial de la Conferencia Episcopal para estas edades, y me parece que hay, por ejemplo, 2 veces que está tomado directamente del Catecismo de la Iglesia Católica, por ejemplo, en las catequesis sobre las obras de misericordia y algún otro texto de referencia objetivo, ¿no? Pero siempre esta página es la página, digamos, de la fe directamente, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea la única página importante del cuaderno, no, porque si os fijáis está al inicio de la tercera parte, que es el momento, en ese ejemplo que antes hemos recordado, en el momento de regar, ¿no? La palabra de Dios ya ha sido sembrada, la palabra de Dios ha sido preparada con la primera parte, arar, la palabra de Dios ha sido sembrada con el Evangelio del que todos sean uno, en la lección divina, y ahora esa siembra no sirve de nada, está ahí, ha entrado en el corazón, pero ahora hace falta regar para que crezca dentro, ¿no? Y entonces este regar es también regar con la luz, ¿no? Con la luz de la fe, y por tanto va iluminando. Aquí, ¿qué se explica del reino de Dios? Pues aquí explicamos del reino de Dios, en primer lugar, adentrarnos en su significado, además del encuadre teológico bíblico del término, como promesa cumplida en el sí, pero todavía no. Esta es una expresión típica de la teología cristiana, el sí, pero todavía no. Nosotros queremos que el reino de Dios, lo sabemos porque Jesús nos lo ha dicho en el Evangelio, ya está el reino de Dios entre vosotros. Desde el misterio de la encarnación, el reino de Dios ya está en la historia, porque el Hijo de Dios ha tomado la condición humana y ya ha entrado en la historia humana. Desde el momento en que el Hijo de Dios entra en la historia humana, ya con él entra el reino de Dios. El reino de Dios está, pero sí está, pero todavía no está definitivamente. Es decir, todavía no se ha producido la transformación del mundo, del cosmos, de la historia en reino de Dios. Eso es un proceso, ¿no? Está la semilla, pero ahora tiene que dar fruto, ¿no? Entonces, pues ese es el significado teológico profundo del reino de Dios. Me remito, para si alguno de vosotros puede tener especial interés en profundizar en esta teología del reino de Dios, de un modo muy sencillo, a el vídeo de los vídeos del primer curso que hicimos de los jueves de catequesis, de los jueves, el vicario de Pastoral Social e Innovación, José Luis, ahora se me ha ido el apellido, Segovia, exactamente, José Luis Segovia, nos dio una catequesis, está el vídeo, y además lo hizo de un modo muy plástico, explicando qué es el reino de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque el reino de Dios es también uno de los elementos fundamentales de la catequesis, ¿no? Anunciar el reino de Dios. Jesús, cuando Jesús utiliza las dos expresiones, anunciar, traer la buena noticia, pero cuando quiere dar un contenido a lo que significa la buena noticia, dice el reino de Dios. Las parábolas
prácticamente casi todas ellas son parábolas que explican qué es el reino de Dios, ¿no? Como una semilla de mostaza que va creciendo, bien, pues como veis ahí está el reino. Entonces nos adentramos en este sí, pero todavía no. Importa que aprendan que es también, para que vean la dimensión, las consecuencias humanas del reino de Dios, que la Iglesia siempre ha reconocido esta expresión que está en la liturgia, la lex orandi, lex credendi, ¿no? Está en la liturgia desde tiempos antiquísimos, ¿no? Que cuando se habla del reino de Dios, porque están los padres de la Iglesia, ¿no? Es reino de justicia, de amor y de paz. Son las tres características humanas visibles del reino de Dios, ¿no? Entonces, reino de justicia, de amor, de unidad y de paz, ¿no? Muchas veces se utilizan las cuatro expresiones, o unidad va incluida en paz, ¿no? Bien, en el recuadro, si sigues a Cristo, te haces cómplice de su reino, ¿no? ¿Qué mundo quieres ayudar a construir? El reino de Dios es el reino de la justicia y el amor y la paz verdaderos. Si sigues a Cristo, te haces cómplice de su reino, ¿no? Esa es, digamos, la parte un poco provocativa, ¿no? En Aprendemos, ¿no? La foto. Bueno, aquí os he puesto, igual que el otro texto era un texto mío, aquí he aprovechado una foto mía, entre otras cosas porque sabéis que en esto de hacer unos cuadernos el tema de la imagen es complicadísimo por el tema de derechos de autor. Entonces hay muchas fotos de JMJ de Polonia, ¿no? de la penúltima JMJ, que cedieron los derechos los que la hicieron y los que salen en las fotos, ¿no? Y hay fotos mías de Angola, hay fotos que son de bancos de fotos que la editorial puede usar, ¿no? Hay una mezcla, ¿no? Y algunas de las mías, bueno, pues hay algunas, cuando veáis fotos de África, pues casi todas son fotos de las que yo hice en Angola. No soy un buen fotógrafo, pero bueno, no salieron mal, ¿no? Entonces, de cuando yo estuve en Angola. Entonces, esta foto es de Angola porque el viaje que yo hice a Angola, ya esto fue en el año 2008, o sea que ya ha llovido mucho, ¿no? Pero terminó ese viaje, lo hicimos coincidir con el fin de semana en el que Benedicto XVI fue a presentar la exhortación apostólica postsinodal Eclesia en África, que lo presentó allí porque es uno de los países que está en el corazón de África, ¿no? En Centroáfrica, y entre los distintos actos que hubo de esa visita del Papa, hubo en un estadio de fútbol de la capital, de Luanda, hubo un encuentro con jóvenes, ¿no? Y a mí me llamó la atención cómo los jóvenes dibujaban con unos carteles, todos estos jóvenes, la palabra Mesías, ¿no? Con la imagen de Jesús, la palabra Mesías, ¿no? Que sabéis que es el título genuino bíblico de Jesús, en el que se hace referencia a todas las profecías del Antiguo Testamento de la venida del Salvador. Mesías significa ungido y que es un término directamente relacionado con el reino de Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues es una imagen juvenil actual donde aparece la palabra Mesías. Bien, nos vamos a Imitamos. Sor Ángela de la Cruz. Bueno, aquí podríamos haber puesto tantos ejemplos y tantos testimonios de hombres, de santos y de santas que han mostrado con su vida la actualización del reino de Dios o el adelanto del reino de Dios, ¿no? Pues todas las expresiones de justicia, de amor, de unidad y de paz vividas desde la fe y de un modo radical son anticipos del reino de Dios. Pues aquí contamos el testimonio de Sor Ángela de la Cruz, de su entrega a los más pobres, pues ahí lo encuentras, ¿no? Y aquí aparece en el recuadro la comunión como un tesoro, ¿no? Por eso, cuando se encuentra un tesoro tan grande como Jesucristo, todas las pertenencias sobran. Sor Ángela de la Cruz encontró este tesoro en los más pobres, enfermos y solos. ¿Entiendes tú a esta gran mujer? ¿Te atrae su vida? ¿No? Bueno, pues entonces ahí tenemos esa referencia. Como sabéis, que no siempre lo recuerdo, haremos, esto es también el sí, pero todavía no, esto es una promesa, pero no de Dios, sino humana, por tanto puede fallar, pero haremos
si Dios quiere, si Jorge quiere, si yo quiero, ¿no? El vídeo de Sor Ángela de la Cruz, que no está hecho todavía, ¿no? Entonces, aprovecho que está Jorge para que él se acuerde de que estamos pendientes todavía de... Hemos empezado con estos vídeos, pero estamos pendientes todavía de estos vídeos, ¿no? Bien, entonces, nos vamos ya de imitamos a cuidamos. Cuidamos, no pongáis la confianza en las riquezas, también de testigos del Señor. Sabéis que cuidamos es siempre nos cuidamos, cuidamos a los demás, cuidamos el entorno, ¿no? Pues aquí entran los mandamientos, siempre en cuidamos, ¿no? O sea, todos los mandamientos entran en cuidamos, pero en cuidamos, en los 27 cuidamos que hay más cosas que no son los mandamientos, para entendernos, ¿no? Bien, en este caso, aquí hemos querido hacer la referencia al 7º y al 10º mandamiento. Sabéis que os expliqué un día que en las catequesis con niños tendremos ocasión de explicar los mandamientos del 1 al 10, uno tras otro, ¿no? Para que tengan la visión de los mandamientos. Se supone que los adolescentes que hayan hecho la primera etapa, sea la de estos materiales que vamos a hacer o las de los que están ahora vigentes o las de... pues esto lo van a conocer, y si no lo conocen, pues ahora lo van a conocer de otro modo. Pero aquí no planteamos en estos cuadernos los mandamientos del 1 al 10º todos juntos, sino que los vamos soltando, por decirlo así, en distintos momentos, sobre todo en esta parte de cuidamos. Y aquí está el 7º mandamiento, no robarás, el 10º mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos, unido, que esto lo hace Testigos del Señor y lo hace muy bien catequéticamente, que es unir estos dos mandamientos a la experiencia profundamente cristiana, espiritual, de no confiar en las riquezas, ¿no? De tener esta libertad de no confiar en las riquezas, ¿no? Bien, entonces de no buscar atesorar tesoros que el tiempo acaba con ellos, sino tesoros para la eternidad, ¿no? Entonces, en el recuadro, cuando se ha recibido tanto de Dios, ¿no? Esta idea, la codicia, el cálculo, la estrechez de corazón con los hermanos resultan deshonestos, ¿no? Bien, es la provocación. La imagen, un chaval con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque queremos mandar el mensaje que aparece explícita e implícitamente en todo el texto. Queremos mandar el mensaje de que no confiar en las riquezas no está solamente relacionado con la virtud de la pobreza, sino con el sentido profundo de la pobreza, que es la libertad, ¿no? La libertad ante la posible esclavitud de las cosas, ¿no? Entonces, pues no confiar en las riquezas es tener este gesto, ¿no? Los brazos abiertos de libertad, que imita también un poco, pues, el gesto de San Francisco de Asís, ¿no? O así es como lo han querido ver los cineastas que han hecho las películas de Francisco de Asís, pues cuando se desnuda y se queda delante del obispo y ahí en la plaza, pues lo que hace es que abre las manos, ¿no? Porque es un gesto de libertad, ¿no? Bien. Participamos, nos vamos ya, participamos, la unidad del género humano. Fijaros que aquí entramos en las dos catequesis de la doctrina social. Sí, perdón, me he pasado compartimos, ¿no? Evidentemente. Compartimos y participamos, ¿no? Compartimos la unidad del género humano, participamos los valores comunes de la cooperación internacional. Son dos temas de la doctrina social de la Iglesia, pero como veis son dos temas de la doctrina social de la Iglesia que entran perfectamente en toda esta catequesis del que todos sean uno, de la unidad, ¿no? En la guía decimos: la lectura del 7º y 9º mandamientos en clave de libertad nos lleva a la virtud del desprendimiento fundado en compartimos. Con el DOCAT presentamos desde el Génesis como doctrina social de la Iglesia el compromiso por el mundo unido. En las dos siguientes secciones también el de la cooperación internacional y el de la globalización mediática, en cuyos tableros los pueblos se juegan permanentemente su estabilidad, su paz, la unidad con los demás pueblos, ¿no? Recuadro, incidencia teológica. No solo hemos sido creados sociables, sino necesitados de comunión, ¿no? Esta es una idea muy importante, ¿eh? Es decir, la unidad entre los hombres no solamente se basa en un dato psicológico, antropológico, que es que somos sociables y desde nuestra visión de la fe sabemos que hemos sido creados sociables. No solamente hemos sido creados sociables, hemos sido creados necesitados de comunión. No podemos vivir como seres humanos sin vivir la experiencia de la comunión, de la unidad con los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues aparece esa idea, ¿no? La provocación, te apuntas a este ideal, de nuevo, ¿no? Aparece la palabra ideal.
la imagen, unas manos unidas, ¿no? Y bueno, como veis aquí en los distintos puntos, pues son 3 puntos muy sencillos y son profundamente teológicos, ¿eh? Aquí no es la unidad del género humano desde la fe, ¿eh? Aquí no se trata de un planteamiento sociológico, sino el libro del Génesis, Dios en tanto creador de cada ser humano es el padre de todos nosotros, una familia es la comunidad en la que se practica la confianza, la idea de la familia, etcétera. Bien. Y nos vamos a participamos. En participamos, evidentemente, damos un salto de concreción y un salto, digamos, de paso de la dimensión antropológica cercana, como es el de la familia, como es el de... a una visión que tiene que ver con algo tan supuestamente no dispar, pero alejado de todo esto, así desde un principio, como puede ser el tema de las relaciones internacionales o el derecho internacional, pero que, como sabéis, desde los criterios básicos de la doctrina social de la Iglesia, nada humano es ajeno a la mirada cristiana y, por tanto, existe una lectura evangélica de todas las realidades temporales, la teología de las realidades temporales. Y aquí aparece esto, ¿no? Del DOCAT tomamos los principales puntos al respecto de la doctrina social de la Iglesia, que son los siguientes, por cada uno de esos puntos que ahí aparecen. La confianza recíproca entre los pueblos, ¿no? Como algo querido por Dios, en la voluntad de Dios, ¿no? La confianza recíproca entre los pueblos forma parte del que todos sean uno, ¿no? Basada en la asunción de los derechos humanos, ¿no? En la dignidad humana, ¿no? Necesidad de reglas comunes, ¿no? La necesidad del derecho internacional. Son maravillosos todos los textos de la doctrina social de la Iglesia, sobre todo en Paz in Interres, en San Juan 23, ¿no? Sobre la necesidad de que haya unas reglas comunes para todos los hombres, reconocidas desde el punto de vista jurídico, ¿no? Como por tanto, un derecho internacional, ¿no? La búsqueda de solución no violenta de los conflictos. Bueno, pues estas son las ideas básicas, ¿no? Y en el recuadro, pues aparece, ya estamos acercándonos al final, en el recuadro aparece una doble perspectiva, ¿no? Que es, esto está del recuadro, sí. Construir el mundo unido con los más cercanos. Hoy cada aula escolar y cada grupo de catequesis parece una ONU, es decir, que ya por el fenómeno migratorio ya tenemos esta realidad, ¿no? Por tanto, esta idea de la unidad entre todos los hombres, de todos los pueblos, de todas las naciones, de todas las razas, de todas las culturas, ya está en cada sitio, ¿no? En unos sitios más y en otros menos, ¿no? Y valorar para un futuro el compromiso político. Fijaros que estamos ya con adolescentes y jóvenes, estamos ya, por tanto, con chavales a los que tenemos que ayudar a orientar su futuro como vocación cristiana, y por tanto a descubrir sus potencialidades y lo que quieren hacer en la vida, y por tanto también en estas catequesis sociales es muy importante abrirle la perspectiva de lo que se llama el compromiso del cristiano en la vida pública, ¿no? Que empiecen a descubrir también la importancia de ese compromiso. No todos estarán llamados de un modo explícito, implícitamente sí, porque ser buen ciudadano es ya tener un compromiso por la vida pública, ¿no? Y los cristianos todos estamos llamados a ser buenos ciudadanos. Ya tener un compromiso especial en la vida pública, ¿no? En el mundo de la política, en el mundo de la economía, en el mundo de la comunicación, eso ya son vocaciones muy específicas, pero por lo menos alentar desde el principio esta idea, ¿no? Y por lo menos llamarles la atención que esto tiene que ver con su obligación de prepararse, de estudiar, de sacar buenas notas, de tomarse en serio sus estudios, ¿no? Porque es la única manera de que luego, si Dios les llama para un compromiso que puede repercutir en el bien común, pues tengan la preparación suficiente para poder desarrollar ese compromiso, ¿no? Entonces ahí aparece esa idea, ¿no? Estudiar y sensibilizarse hoy para cambiar el mundo mañana, ¿no? La provocación que aparece también en el recuadro es: ¿o crees que Dios no quiere también de ti que hagas grandes cosas? Esta es la pregunta. ¿O es que crees que Dios no quiere que de ti hagas grandes cosas, ¿no? Las puedes hacer en muchos ámbitos, también en estos, ¿no? La imagen, pues que las banderas
unan, que ondulen juntas, que no dividan. Bien, pues es una imagen también. Globalización cotidiana y mediática. Fijaros, aquí tocamos 3 puntos muy distintos, también vinculados a la doctrina social de la Iglesia, y por tanto también aparece la referencia a páginas del DOCAT, como hemos visto en Participamos y antes ya en Compartimos, esta referencia al DOCAT y a que está tomado de ahí. Y aquí las ideas son fundamentalmente: el comercio global condiciona la responsabilidad en el consumo. Esta es una llamada que es bueno que los chavales lo vayan encontrando, sobre todo porque es la época en que empiezan a ser consumistas de sus propios caprichos, ¿no? Entonces les gusta que sea la zapatilla de deportes de una marca o tal. Unos tendrán pues posibilidades o no para esos caprichos, pero los caprichos los van a tener, y como además la publicidad les llega a todos por igual, y en el contexto pues todos ponen también. Entonces no es malo que ya en este momento empiecen a descubrir un tema de responsabilidad del consumo, no solamente para no caer en el consumismo, sino para entender que en una globalización económica a lo mejor un tipo de marca, un tipo de consumo concreto, sobre todo en tema de la ropa y de la ropa deportiva, que es uno de los aspectos suyos, pues puede incidir en favorecer la explotación laboral. Porque, como sabéis, muchos de esos productos pues se han ido haciendo en distintas partes del mundo, pero han empezado haciéndose en un taller mugriento en Asia o en África, con situaciones laborales infrahumanas, ¿no? Y entonces una manera de luchar contra esas empresas que no respetan los derechos humanos y que hacen una trampa, que es la de buscar los países donde la legislación no es exigente en derechos y en protección de la esclavitud infantil y laboral, pues buscan allí que les sea más barato. Bueno, pues entra dentro de la responsabilidad cristiana. Esto lo está repitiendo desde hace muchísimos años Cáritas, lo está repitiendo el magisterio de los papas, lo están repitiendo. Bueno, pues que a los chavales les llegue ya en algún momento esta idea, no viene mal, ¿no? Si se puede, ¿no? Si no, ya les llegará en otro, ¿no? Por los medios de comunicación social no tenemos la excusa de la ignorancia, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente. El impacto global de los problemas medioambientales. Bueno, pues aparecen estas 3 ideas. En el recuadro, la referencia a la famosa frase de McLuhan: vivimos en una aldea global, que está mal escrita en el cuaderno, por cierto. En este cuaderno hay varias erratas, ¿no? Y por tanto esa pregunta final, ¿no? Hoy tienes delante de tus ojos el mundo entero. ¿Qué sientes? ¿Qué haces o harás al respecto? Terminamos antes de mi diario, con oramos. Y aquí en oramos, perdonad que no anoche al preparar esto no cambié el título. Está el título de otro cuaderno anterior, ¿no? No es siempre con los pobres, sino que es el anhelo de Dios. El anhelo de Dios. Luego a ver si lo corrijo, porque esto ya lo he puesto en... A ver si lo corrijo, ¿no? Bien, entonces, en oramos, pues aquí en oramos aparece, pero el texto sí, porque el texto, la idea que aparece aquí, en la guía, en el cuaderno, en el libro de la guía aparece la propuesta de la espiritualidad de la comunión de San Juan Pablo II y la oración por la comunión del Papa Francisco ayudan a unirse a la oración de Jesús en Getsemaní. Son dos textos, el de espiritualidad de comunión, que aparece en Tercio Milenio Ineunte, aparece citado en el libro, aquí no aparece, ¿no? Aquí se dice para el tercer milenio, ¿no? Pero porque es muy significativo, porque fijaros que tiene que ver con todo lo que hemos visto en todo el cuaderno, expresiones como esta, ¿no? La de espiritualidad de comunión es también capacidad de ver ante todo lo que hay de positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios, un don para mí, además de ser un don para el hermano que lo ha recibido directamente, ¿no? Es decir, espiritualidad de comunión, uno que me pertenece, ver al otro como uno que me pertenece, es decir, estamos en esta idea. Y luego esta oración muy bonita del Papa Francisco, que la oración por la comunión, que la hemos recogido también en esto de las vigilias de oración por la comunión que se están haciendo, está también siempre en la estampa, está esta. Mira, os podía haber traído hoy, se me ha olvidado, os traigo el martes que viene, porque un buen complemento para todo esto es también esa
ese separador de las vigilias de oración, ¿no? Y luego, por último, mi diario, la foto de 2 miradas y de todo esto que me dices a mí, ¿no? Para que hablen directamente con Dios y le escriban. Y la imagen, 2 miradas perdidas, pero uno me mira, te mira a ti, implicación personal, ¿no? Contraportada, el versículo del Salmo pone todo en su sitio. Es Dios quien crea, siembra y conquista la unidad, porque es Dios el que construye su reino, ¿no? Dios reina sobre las naciones, Salmo 47.